Creo que en el ejemplo, en el documento que vimos, están enumeradas al revés, ¿no? De 3, de 2 y de 1, da igual, ¿no? Es simbología, siempre y cuando ustedes estén conscientes de lo que estén asignando. Entonces, el peralte efectivo pues va a ser igual al de 3. La columna mide 40 por 40. Es decir, que el diagrama que nos salga para un eje pues es el mismo para el otro. Cuando la columna tiene diferente dimensión o eh, una diferente área de acero que no es simétrico en todas las caras, pues nos tendríamos un diagrama para el eje X y un diagrama para el eje Y. Entonces lo que hago aquí es calcular las distancias de 1, que es igual al recubrimiento más diámetro del estribo más la mitad del diámetro de la varilla, que me da 6.2225. Aquí estoy exagerando un poco los decimales, ¿no? Lo pueden redondear a 2 decimales, no hay problema. De 2 pues es la mitad, h entre 2, 20 centímetros. Y de 3 que es igual a lo que es la D, que es el peralte menos el recubrimiento menos el diámetro del estribo. El área total del acero, 40.53 centímetros cuadrados, que serían 8 varillas de 5, de 1 pulgada, que tiene un área de 5.04 centímetros cuadrados aproximadamente. 8 por 5, 40, más exacto sería 40.53. El área de la línea 1 son 3 varillas de 1 pulgada, son 15.20. La línea 2 son 2 varillas de 1 pulgada, 10.13. Y la línea 3, 3 varillas de 1 pulgada, 15.20 centímetros cuadrados. Y el área total de concreto serían 2500, no sé por qué, serían 1600 aquí, ¿no? Serían 40 por 40, 1600 centímetros cuadrados. Bien, entonces hay que calcular los puntos, ¿no? Dijimos que para fines prácticos vamos a calcular 5, que eran estos de aquí. Entonces, fíjense que el punto 1 y el punto 2 son los más sencillos, ¿no? O sea, la máxima carga a compresión y la máxima carga a tensión. Son los más sencillos porque no hay momento. Entonces es aquí la carga total a compresión, mientras que la carga total a tensión. Ya en los puntos 3, 4 y 5, pues ahí sí tendríamos que hacer los diagramas y todo eso para poder hacer los cálculos, ¿no? Entonces 5 puntos son los que vamos a calcular. Bien, igual cualquier cosa que esté incorrecta, pues sí que la vea, pues la vamos a ir cambiando de una vez, ¿no? Entonces el punto número 1 es el punto de arriba, es la carga a compresión. Vamos a calcular el par M1 P1. Pues obviamente aquí sabemos que el M1 pues es 0. Profundidad del eje neutro, aquí generalmente se pone infinito, ¿no? O sea que la C es infinita y que todas las secciones estén en compresión. Realmente para que todas las secciones estén en compresión, pues tendríamos que ser, o sea que esta sección, o sea los 40 centímetros sean equivalentes a la A, ¿no? Entonces la C sería la A entre el beta 1. Como el concreto 250, el beta 1 vale 0.85. Entonces 40 entre 0.85 es 47.05. O sea, bastaría decir que la C es 47.05 o 50 centímetros y ya toda la columna estaría en compresión, ¿no? Pero generalmente se dice que la C es infinita y toda la sección está en compresión, ¿no? Como se puede apreciar en la gráfica, el punto no tiene momento, por lo que solo se calculará la resistencia a la compresión de la columna, dada por la siguiente ecuación, que es igual al área total de concreto menos el área del acero, área total del acero por 0.85 de F'C, más el área total del acero por el esfuerzo de fluencia. Hacemos los cálculos y nos da 501.61 toneladas. Entonces el punto 1 equivale
a un momento cero y una carga de 501.61 toneladas, ¿no? Bien, el punto número 2, el punto de abajo es negativo, ¿no? La tensión es negativa en la gráfica. Acá está, ¿no? Negativa. Ese sería el punto 2. ¿Por qué esta es positiva? ¿No? Es simple, ¿no? O sea, si nosotros hacemos pura compresión, o sea, tanto por decir las líneas, todas las líneas de acero van a estar en compresión, o sea, hacia la derecha, más o menos aquí. La línea 1, la línea 2 y la línea 3. Y pues obviamente aquí el concreto, pues también, ¿no? Va a estar en compresión. Esta es la C. Y esta es la F1, F2 y F3, ¿no? Entonces yo al hacer, obviamente acá tengo al final, voy a tener mi carga nominal y mi momento nominal. Vamos a ponerlo aquí, MN y P nominal. Entonces, si hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, para acá positivo, todas estas fuerzas me quedarían negativas, ¿no? O sea, todas estas serían menos F1, F2, F3 menos la compresión más P nominal igual a 0. Entonces al yo despejar P nominal, pues simplemente paso todas las fuerzas estas hacia acá con signo positivo, y por eso la carga nominal es igual a la carga total de estas, del acero y el concreto, pero con signo positivo. Lo mismo va a pasar con el acero, cuando esté en tensión. Cuando esté en tensión van a estar hacia el otro lado y van a estar positivas. Cuando pasen para acá van a pasar negativas. Por eso cuando es tensión es negativo, ¿no? Entonces la convención que vamos a usar es cuando hagamos sumatoria de momentos, perdón, de fuerzas en X, hacia la izquierda es positivo y el momento es horario positivo, ¿no? Es la convención que vamos a estar manejando. Entonces es por eso que aquí da positivo. Ahora, cálculo del par M2P2 cuando la C es igual a 0, o sea que la C no avanza y ahora hay pura tensión. O sea, cuando la C es infinita hay pura compresión, cuando la C es 0 hay pura tensión. Como el concreto no aporta fuerza a la tensión, aquí sería la pura capacidad que tiene el acero. Por lo tanto el P1 es igual, bueno aquí perdón, ya es el punto número 2. Cositas como esta vamos a ir modificando, ¿no? Que a veces me pasan. Es igual al área total del acero por el esfuerzo de flexión, que serían los 4053 por los 4200. Y eso nos da menos 170, ¿no? El signo ya vimos por qué es negativo. Entonces el punto 2 es igual a 0 menos 170.226 toneladas. Entonces ya tenemos lo que es el punto 1 y el punto 2, que son los más sencillos. El siguiente es la balanceada y después 4 y 5, una en tensión y una en compresión. Bien, punto 3, cálculo del par M3P3. Este punto corresponde a la falla balanceada, por lo que partiremos de que la deformación en el concreto es .003 y la deformación en el acero es .0021.
Recuerden que la falla balanceada es cuando la falla en el acero y en concreto ocurren simultáneamente. Entonces por eso vamos a usar estos valores de formación de concreto y acero. Entonces empezamos, ¿no? Trazamos nuestra diagramita. Esto es lo tedioso, ¿no? de esto. Pues por semejanza de triángulos, o sea, tenemos .003 y .0021. Y por semejanza de triángulos, tenemos que la C es igual a 19.86 y D menos C es 13.9083. Y la deformación en el acero 1, o sea, esta línea, esta deformación, es .002055 y en esta línea, o sea, si te dan cuenta, como la C es casi 20, o sea, casi donde está esta línea, fíjense aquí, está arribita, la deformación del acero pues es casi, fíjense, esta deformación es casi nada, ¿no? O sea, realmente debería ser 0, ¿no? Pero aquí exageré los decimales y le puse 4 ceros y un 19. Obviamente si ustedes lo programan, pues el programa va a calcular hasta la más mínima deformación. Entonces, obviamente, pues esto lo voy a ir explicando, no lo voy a ir haciendo, o sea, no voy a ir diciendo cómo se calcula. Son semejanza de triángulo, ¿no? Esto ya deberían de saber cómo se hace. O sea, una vez que conocen C y esta distancia, ¿cuánto vale esta deformación? Pues aquí tenemos este triángulo, ¿no? Es semejanza de triángulo. Entonces, ya que tengo las deformaciones, ahora sí calculo las fuerzas, ¿no? En el acero. Entonces, aquí puse directamente en el ejemplo de las notas. Primero se calculan los esfuerzos y después las fuerzas, ¿no? Entonces, para no hacer un diagrama adicional, aquí abajo puse la condición para saber si el acero es 4200 o si se usa la ley de Hooke, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar con el F1, que es igual al área de acero por el esfuerzo que tiene. Como la deformación es .002055, podríamos decir que casi es la deflencia, ¿no? Pero como es menor a .0021, fíjense, por poquito, ¿no? Entonces hay que multiplicar eso, 0.002055 por 2 millones, nos da 4110. Eso lo multiplicamos por el área de acero, ¿no? Que son ¿cuánto era el área de acero? 15.20. Entre 1000 para que sean toneladas, ¿no? Nos da 62.472. Pues aquí yo creo que por decimales me da 62.640, ¿no? Lo voy a dejar así para no ir modificando todos los resultados. El F2, este F2 como es una formación muy pequeña, pues la fuerza que va a aportar es pues también muy pequeñita. Entonces multiplica esto por los 2 millones y lo que resulte por el área de acero, que eran como 10 centímetros cuadrados, ¿no? Más o menos 10.13. Entonces eso nos da .384. Y el área de 0.3, por aquí la deformación es .0021, es 4200, nos da 63.840. Entonces así se calculan estas fuerzas, ¿no? Dependiendo de la deformación esta, si es mayor a .0021, se usa 4200, si es menor, bueno, aquí es mayor o igual, y si es menor se usa la deformación por 2 millones y se multiplica por el área que corresponda a cada línea. Y después tenemos el concreto, ¿no? Sabemos que la parte de arriba es .85 F' C, la A, que es igual a beta 1 por C. El beta 1 pues es
.85, ya que el concreto es menor a 280 de resistencia. Una 1688 y pues la C es el volumen del bloque. .85 F'C A por B nos da 143.548 toneladas. Y ya simplemente lo que tenemos que hacer es calcular las distancias al eje geométrico, ¿no? Obviamente aquí la línea esta del medio no va a aportar ningún momento porque no tiene brazo de palanca, ¿no? Entonces nos interesa Z1, que es la distancia que tienen las líneas 1 y 3, ¿no? Z1, que bueno, Z1 y Z2 deben ser iguales, ¿no? Están a la misma distancia. Y Z3 es la distancia de la resultante de compresión al eje geométrico. Y fíjense, aquí tenemos P nominal y momento nominal. Z1 y Z2 aquí son iguales, como lo hemos dicho, y Z3 11.56, ¿no? Yo creo que esas son las maneras más rápidas de calcular las distancias. Hay otras, si ustedes quieren usar otras lo pueden hacer, ¿no? Siempre y cuando lleguen más o menos a las mismas distancias. Digo más o menos por decimales, ¿no? O sea, si aquí le da 16, 17 está mal, ¿no? Me refiero a que si le da 1376, 1378, o sea, está bien, ¿no? Si lo redondean a dos decimales. Bien, aquí pues me faltó, ¿no?, poner la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 para K positivo. Aquí falta colocar la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 para K positivas. Se entiende, ¿no? Bien, entonces sería menos F1, el F2 sería positivo, o sea, si se dan cuenta está abajo del eje neutro, positivo. Todo lo que está arriba del eje neutro es a la izquierda, y todo lo que esté abajo, todo lo que está arriba a la izquierda y todo lo que está abajo hacia la derecha. Entonces F1 es negativo y F2 y F3 son positivos. Entonces sería menos F1 más F2 más F3 menos la compresión más P nominal, ¿no?, que está hacia la derecha, igual a 0. Despejamos P nominal, nos queda esta ecuación, sustituimos datos y nos da 141.964 toneladas. Lo mismo hacemos para el momento, se suma 3 momentos, que también no lo puse. Sumatoria de momentos, ¿qué pasó? Se puso algo raro ahí. Sumatoria de momentos igual a 0. Horario positivo. Entonces sería, fíjense, menos F1 por Z1 menos F3 por Z2. Dijimos que el F2 no va a generar momento porque coincide con el eje geométrico, ¿no? Entonces no tiene brazo de palanca. Entonces sería menos F1 menos F3 menos F1 por Z1 menos F3 por Z2 menos C por Z3, ¿no?, menos el momento nominal. Igual a 0. Y tenemos que sustituimos datos aquí. Está bien todo. Serían la Z, sí, son 1377. Y de la fuerza en el acero y 11.55.6 del concreto, ¿no? Entonces ahí están los brazos de palancas también. Nos da un momento nominal de 34.18 toneladas metro.
Entonces el punto 3 es 34.354 toneladas metro y 141.964 toneladas, ¿no? Positiva. Entonces este diagrama, punto 3, es este de aquí, ¿no? Momento y carga axial. Y pues ahora sí seguimos con el punto 3 y 4. Es lo mismo, solamente que hay que escoger unos puntos que estén en compresión. No escoger los dos puntos del mismo lado, ¿no? Sino que nos dé un punto entre el 1 y el 3 y un punto entre el 2 y el 3, ¿no? Para que se complete más o menos la figura ahí se cierre la figura, ¿no? Entonces obviamente aquí el punto 4 es escoger un punto pues donde no trabajemos tanto, ¿no? O sea, aquí hay un punto estratégico sería colocar la C. O sea, el punto 4 es el punto de compresión. Entonces, si yo propongo la C, o sea, tiene que ser un valor de C menor al balanceado, o sea, un valor de C menor a los 19.86. Entonces, cualquier valor que sea menor a ese va a caer entre el punto 1 y 3. Entonces, a mí me conviene el punto exactamente que coincide con la línea 1, ¿no? Así me evito calcular esta fuerza, ¿no? O sea, esta deformación y esta fuerza. Que a fin de cuentas, si lo tenemos programado, pues eso ya no importa, ¿no? Pero si lo estamos haciendo a mano, pues ahorrarse cálculos es importante, ¿no? Entonces proponemos una C de 6.2225, ¿no? Que es lo equivalente a esta línea. Entonces la deformación del concreto, 0.003, y como conozco esta distancia, pues esta también es conocida, y con esa semejanza de triángulo determino la deformación en el acero, que es 0.0133, ¿no? Por semejanza de triángulo obtengo las dimensiones y aquí vengo a calcular las fuerzas, ¿no? Como aquí es la línea de acero 1 coincide con el eje neutro, pues no hay fuerza, no hay deformación. Y pues estas se calculan con semejanza de triángulos, ¿no? La deformación 2, creo que no la puse. Sí, aquí está, 0.0066. Me falta ponerla acá abajo, ¿no? O sea, la que es en 1 es 0, la 2 es 0.0066 y la 3.0133. Es como ambas son mayores a 0.0021, pues se multiplica por el esfuerzo de flexión, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el F2, el F1 es 0, el F2 sería 4200 por los 10.13, que nos da 42.56, y el F3 sería 4200 por los 15 punto y algo centímetros cuadrados que tenemos, ¿no? 63 y 42. Aquí me faltó cambiarlo, es 42.56 toneladas. O sea, es lo mismo que ya hicimos, ¿no? O sea, por eso voy un poco rápido. Y aquí lo mismo, ¿no? Una vez que conozco la C, la multiplico por 0.85 y me da la A. Y ya con eso calculo la resultante del bloque de compresión, que da 44.96. ¿Qué distancia necesito para los brazos de palanca? O sea, como la línea 1 sí tiene brazo de palanca, pero no tiene ninguna fuerza, pues no me interesa su distancia. El F2, como coincide con el eje geométrico tampoco, nada más me interesa por la del F3, que es Z1, y la del bloque de compresión del concreto, Z2. Las calculo y pues hago sumatoria otra vez de fuerzas en X y despejo lo que es la P nominal, me da menos 61.44, y después calculo el momento
Aquí vamos a ponerle el asterisco de multiplicación para que no, aquí también. Ok, 63, 64. Ahí está. Todo está bien, sí. Entonces, quiero ver si él quiere 42. Ok, entonces todo está bien. Entonces nos da que el punto 4 es 6144 y 1660, no menos 6144 y 1660. Vamos a ver acá, punto 4, aquí está, ¿no? Menos en carga axial y un momento. El momento siempre es positivo, ¿no? Y finalmente el punto 5 tiene que ser un valor mayor a la falla balanceada, al de la falla balanceada que era 19, ¿no? Más o menos, 1986. Y también lo que hago, pues para evitar cálculos, es proponer que coincida con una línea de acero, ¿no? Así la deformación es, en ese punto es 0 y también la fuerza es 0. Hago lo mismo, ¿no? Por semejanza de triángulo calculo las deformaciones. Basado en las deformaciones calculo la fuerza. Aquí me interesa nada más esta distancia, Z1. Obviamente este Z1 aquí no es el mismo del Z1 de acá, ¿no? O sea, no son para cada punto Z1, Z2 y Z3 son diferentes, ¿no? Son propios de cada punto. Bueno, calculo las fuerzas, otra vez en concreto. Calculo el A, que es beta 1 por C. Calculo la resultante del concreto. Calculo las distancias que requiero para la sumatoria de momentos. Y pues hago sumatoria de fuerzas en X, despejo la P nominal y me da 332. Y calculo el momento respecto al eje geométrico y me da 22,57. Entonces el punto 5 y último, para fines didácticos, este de aquí, pues sería 332,68 y 22,57 toneladas, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer más puntos del diagrama, pues tendría que repetir este punto, ¿no? O sea, para distintos valores de C. Tal vez lo más exacto sería ir variando la C a cada centímetro, ¿no? 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a los 40. O sea, hiciéramos 40 puntos para para este diagrama, pues sería lo más exacto, ¿no? Yo creo que con 20, 25 puntos también ya va agarrando la forma final, ¿no? Que tiene un diagrama de interacción. Entonces, ya lo que hacemos finalmente es poner los puntos en una tablita de que tengamos por ahí. Entonces, punto 1, punto 2, punto 3, la balanceada, punto 4 y punto 5. Ponemos P nominal, momento nominal, y ponemos la deformación que tiene el punto más alejado en compresión, ¿no? Entonces, para el punto número 1, que era pura compresión, ¿no? Punto número 1, pura compresión, pues el acero se deformó pero en compresión, no en tensión. Entonces la deformación en tensión es 0. Entonces por eso aquí tenemos 0, el phi es 0.65 y tanto la P nominal como el momento, pero en este caso es 0, se multiplican por este valor, ¿no? Por el phi de 0.65 y nos da 326,05. Bien, el punto 2 es pura tensión, ahí el acero se deforma muchísimo más a 0.005, por lo tanto el phi
o sea, la deformación de la acera es infinita, el phi vale 0.9. La falla balanceada, que el phi es 0.0021, es el 0.3. Perdón, la deformación es 0.0021, entonces el phi es 0.65, ¿no? Estos valores los estoy sacando de aquí, recuerden el diagramita este, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Fíjense. Entonces aquí, ¿no? Como la formación es menor o igual a la deflencia, es 0.65. Cuando la formación es muy grande, pues es 0.9, ¿no? Por eso tenemos este valor aquí, ¿no? De 0.65 para la falla balanceada. Sí, después del punto 4, la deformación es 0.0133, ¿no? El punto 4, aquí está, ¿no? La deformación, vamos arriba, 0.0133 por el punto 4. Entonces si la deformación es, como es mayor a 0.005, el phi vale 0.9. Y en el punto 5 la deformación es 0, por lo tanto el phi vale 0.65. Y así es como se deducen los valores phi. Una vez que tenemos los phi, pues los momentos y las cargas axiales se multiplican. O sea, estos valores, el P nominal se va a multiplicar por el phi y se obtiene este de aquí, ¿no? Lo mismo para el momento, se multiplica por el phi y se obtiene este de acá, ¿no? Que estos de aquí ya son el diagrama de diseño. Estos son los del diagrama de interacción y estos de acá son ya el diagrama de diseño. Entonces fíjense cómo se miraría el diagrama, ¿no? Ven un poco distorsionado, no sé por qué. O sea, si se recupera. Más o menos, ¿no? Bueno. Fíjense el de color rojo, la gráfica de color rojo es el diagrama de interacción, mientras que la gráfica de color verde es el diagrama de diseño de columnas, ¿no? Entonces, como ya vimos, ¿no? Esta es la falla balanceada, o sea, esta es la falla balanceada. Entonces, de aquí hacia arriba hay compresión, de aquí hacia arriba hay compresión y de aquí hacia abajo hay tensión. Por eso que estos números, como se reducen por un valor de phi de 0.65, pues reducen más, ¿no? Fíjense cuánto reducen estos puntos y fíjense cuánto reducen los puntos que están en tensión, o sea, muy poco, ¿no? Ya que el phi es 0.9, ¿no? Generalmente. Es por eso que la variación del diagrama no es uniforme, porque desde el punto balanceado hacia arriba, que es compresión, el phi castiga más, que es siendo tensión, ¿no? Entonces por eso es esta forma. Entonces, para esta columna específicamente, el diagrama de color verde es mi diagrama de diseño. Entonces, cualquier combinación que esté dentro de ese punto, o sea, si cualquier par carga axial momento que tenga y cae dentro de la columna del área verde, mi columna es adecuada para resistir esa carga, ¿no? Entonces, pues no tiene sentido hacer ejemplos de esto simplemente porque nos van a dar un par de momentos. Entonces simplemente sería verificar para la columna que nos dicen si cumple o no cumple, ¿no? Entonces esa es la forma de hacer los diagramas. Aquí ya tengo, o ya hice muchos de ayuda, que van desde columna de 30 por 30 con concreto 200 hasta columnas de 1 metro por 1 metro con concreto 300, creo, ¿no? No recuerdo, aquí están.
y con distintas configuraciones de áreas de varilla, ¿no? O sea, por ejemplo, la línea azul son una columna de 30 por 30 con concreto 200 y 8 varillas de media, ¿no? Ese sería el diagrama de diseño. La línea punteada 12 varía el número 4, la línea punteada gris 8 el número 5, y así distintas configuraciones, ¿no? Estas configuraciones respetan el acero mínimo y el máximo. Bueno, más adelante vamos a ver los límites de acero, pero estas columnas están a la mitad del acero máximo, ¿no? Traen la mitad de lo que correspondería al acero máximo, todas. Acá tenemos 35 por 35, 40 por 40, 40 por 45, 50 por 50, y así sucesivamente, creo que hasta 1 metro por 1 metro de concreto 200. Aquí está, ¿no? 1 metro por 1 metro de concreto 200, y aquí están, ¿no? 20 varillas de pulgada, 24 de pulgada, hasta 52 varillas de pulgada, y aquí están los diagramas de diseño, ¿no? Ya listos para usarse. Y ahora sí, ya que pasamos de 1 metro, pasamos otra vez a 30 por 30, pero con concreto 250. Igual llega hasta la de 1 metro, y una vez que llega a la de 1 metro brinca a concreto 300. Aquí está la de 1 metro por 1 metro y concreto 300, y empezamos otra vez con 30 por 30, ¿no? Ya si ustedes quieren hacer columnas rectangulares o con otras configuraciones de acero o otra resistencia del concreto, pues ya saben cómo hacerle, ¿no? Ahí está el ejemplito. Igual lo pueden programar, ¿no? Por ejemplo, ese que acabamos de hacer en 40 por 40, concreto 250, ocho varillas de pulgada, no sé si sí está, es este verde, ¿no? Fíjense, aquí está este de aquí, si este verdecito, de cómo sería el diagrama, ¿no? Obviamente estos diagramas son aproximados, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo yo el diagrama real de un programa, ¿no? Con las 8 varillas de 1 pulgada. Fíjense este diagrama como es, o sea, a un ángulo de 0, pero ustedes se pueden preguntar, bueno, lo que acabamos de ver sirve para flexocompresión uniaxial, pero ¿qué pasa cuando hay flexocompresión biaxial? O sea, que hay momento en ambas caras. Entonces, cuando hay momento en ambas caras, pues se tiene que hacer un diagrama. Realmente el diagrama real de una columna es tridimensional, no es plano. O sea, es una superficie como esta, ¿no? Fíjense cómo tiene una configuración o una superficie. Si usted lo ven desde esta vista, se parece mucho al diagrama, ¿no? Fíjense cómo sería. Este sería el diagrama real de esa columna, ¿no? Entonces nosotros tenemos, pues, tenemos ahí un diagrama medio raro, ¿no? O sea, de 5 puntos, que un diagrama de 5 puntos pues es el de aquí, porque no sé por qué no me agarra la figura, ¿no? Pero sería pues algo más o menos, un poquito menos exacto, claro, ¿no? O sea, estos diagramas son exactos, lo hace un programa de computadora. Entonces pues no tiene margen de error, ¿no? O sea, son más exactos, pero en realidad es una superficie de interacción, donde estos puntos de adentro pues son las combinaciones que hay, ¿no? O sea, 1, 2 más 1, 6, 1, 4 de la muerta, sismo, viento. Entonces hay varias combinaciones, y fíjense, todas caen dentro, ¿no? Entonces, cuando hay flexocompresión biaxial, se tendría que trabajar con el diagrama, porque podríamos decir que como hay momento en X y hay momento en el eje Y,
hay una resultante que no cae en ningún eje, pues, o sea, no cae ni en el eje X ni en el eje Y. Entonces no podemos usar los diagramas que calculamos porque son para el eje X o para el eje Y los que estamos calculando, ¿no? Tenemos que calcular un diagrama que cae a, no sé, a un ángulo de 45, 30, 35 grados, que no es igual al que tenemos a 90 grados o a 0 grados, ¿no? Considerando que esto es 0 y esto es 90, fíjense cómo en el centro es mucho más pequeño, ¿no? Lo podemos ver aquí, o sea, si a 0 grados es esto. Fíjense, bueno, también quería comparar un poco los valores de, del, del, de lo que es el diagrama de interacción de aquí con el que nos dio nosotros, ¿no? Más o menos, voy a quitar este. Más o menos, fíjense, andamos, ¿qué será? 22, mejor 22 el momento. Y aquí, ¿cuánto da? Fíjense, da tal vez de 26, ¿no? Es lógico porque la falla balanceada es como a este punto, pues más o menos. Entonces todavía cuando baja la balanceada camina un poquito hacia la derecha y vuelve hacia cerrarse, ¿no? Entonces más o menos el punto balanceado si coincidimos. Y en carga axial, ¿qué tendrá este? 260 más o menos. Y acá tenemos 300, 300 y algo. A ver, quiero ver por qué. El punto 1, 500 por punto 65. 325. Ahora sí, 326. Y el diagrama me da 260 más o menos. Ok, es que es cierto, o sea, es que este diagrama ya está recortado, ¿no? Recuerden que a este aún falta cerrarlo con la carga. Recuerden que la formulita que dice, ¿no? O sea, que hay que cerrarlo ahí. Esta parte del documento. Aquí está, ¿no? El phi p nominal máximo. O sea, nosotros tenemos faltaría cerrarlo de esa manera. Por eso es que difiere un poquito, ¿no? O sea, ya que nosotros tenemos todavía cuando continúa hacia arriba y ya el programa nos da cuando ya se debe de cortar el diagrama. Entonces fíjense, bueno, más o menos es igual, ¿no? Debe andar igual. No, aquí en el momento no es exactamente igual porque la falla balanceada es aquí más o menos, ¿no? Es un poquito más arriba. Y todavía faltaría meterse para acá, ¿no? Pero sí, ya está comprobado que sí da, ¿no? Esos valores. Es una hoja de Excel. Está por aquí. Vamos a dejar pasar directamente, ¿no? Aquí está, ¿no? Este es el diagrama ya con 30, ¿ok? Con 31 puntos, ¿no? Fíjense cómo ahora sí se parece un poquito más al que vemos en el programa, ¿no? Ahí está, ¿no? Más o menos como 26 daba el diagrama. Aquí está, ¿no? 26 más o menos. Y la carga axial cerca de los 260. Y la carga aquí está, ¿no? 160 ya. Tiene más ya la forma como una, o sea, como una campana, ¿no? Algo así.
pero estos son con 30 puntos. Con 5 puntos pues nos quedamos ahí algo cortos, ¿no? Bien, entonces les decía, para flexocompresión biaxial, pues la resultante de este momento y pues cae en un plano que no es ni el eje X ni el eje Y, o sea, entonces si cae en un plano distinto, pues no podemos usar esos diagramas. Tendríamos que hacer este diagrama tridimensional a fuerzas y ver en qué plano cortar este volumen, y ahora sí en ese plano verificar si mi resultante de momentos, que es pues la resultante, ¿no? Este al cuadrado más este al cuadrado, le sacamos raíz, y la carga axial cae dentro, ¿no? Pero hacer un diagrama tridimensional a mano es muy difícil. Entonces vamos a ver un método para flexocompresión biaxial, un método numérico, usando los diagramas en el plano, o sea, los que calculamos en los ejes principales, ¿no? Entonces fíjense, por ejemplo, aquí estamos en ceros. Si damos a 45 grados, o sea, cortamos el plano más o menos aquí, ¿no? En esta parte, o sea, a un plano de 45. Técnicamente, por ejemplo, el momento se nota que es más pequeño que el que está acá, ¿no? Entonces, si aquí es cerca de 26, por ejemplo, a 45, ¿cuánto da, no? Fíjense, 14, que serán 20, 19 y algo le calculo. Entonces, fíjense cómo varía a cómo nos vamos moviendo en la inclinación. O sea, cuando nos acercamos a 0 va creciendo, y como nos vamos acercando a 45 va decreciendo, ¿no? Entonces ahí es 0, que sería lo más grande. A 5 se va dejando pequeñito, ¿no? Y después volver a subir, ¿no? Hasta llegar a 90 grados. Ahí está, ¿no? Entonces es como que, ¿no? Esto va moviéndose aquí y va subiendo y va bajando, va subiendo y va bajando, ¿no? Entonces les digo, hacer este diagrama a mano es muy complicado, por lo que para hacer los cálculos manualmente de elementos a flexocompresión biaxial vamos a ver un método que se llama el método de la carga recíproca de Bresler, y con ese método nos permite determinar analizar columnas en flexocompresión biaxial usando los diagramas planos y no este tridimensional, o sea, estos diagramitas planos, ¿no? Obviamente aquí si yo modifico, ¿no? Por ejemplo, no sé, pongo una columna más grande, ¿no? De 100%, por decir algo, ¿no? Y vamos a ver, le pongo, no sé, 8 varillas de pulgada por cada lado. Que yo creo que me quedo corto, ¿no? Para fines de acero mínimos. De hecho, incluso me marca una advertencia, ¿no? De, como haciendo ahí algo anda mal, a lo mejor le metiste menos del mínimo o algo así. Fíjense, ahora sí la capacidad que tiene, ¿no? Bueno, vamos a 0 grados. O sea, un momento casi que será. Estos son 5 líneas. 1, 2, 3. Son de 40 cada una, ¿no? 320, 300, como 360 toneladas metro, y una carga axial que será de 1400 toneladas más o menos. Y pues obviamente también tiene su diagrama de tracción, ¿no? Fíjense cómo las cargas que tenía son para la columnita chiquita. Fíjense cómo están muy cerca del origen, diciendo ellos, o sea, esta columna está sobradísima, ¿no? Entonces cuando estos puntos están dispersos por el diagrama, pues se puede decir que está más optimizada la columna, ¿no? Fíjense, 1400 de carga axial y momentos 357, ¿no? Los momentos. Entonces, esa es la manera de trabajar los diagramas. Ahora, si ustedes quieren hacer más diagramas a los que les mostré aquí, pues lo pueden hacer, ¿no? Ya sabemos cómo hacerlo.
simplemente haciendo lo que acabamos de ver aquí, ¿no? O sea, este procedimiento. Y pues si quieren hacerlo pues con más puntos, pues programenlo, traten de programarlo en algún software o en Excel, ¿no? Que es el más común, para que se ayuden de eso, ¿no? Entonces, les digo, no tiene caso hacer ejemplo de una carga hacia un momento, porque simplemente es ver si está dentro, cumple, si no, no cumple, ¿no? Aquí lo importante es ver cómo se resuelven los problemas de flexocompresión biaxial, ¿no? Que es lo siguiente que vamos a ver con el método de la carga recíproca de Bressler.